noches, queridos compañeros. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. En esta edición correspondiente a este martes 13 de febrero del 2024, posible, como siempre lo afirmo, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y de la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy al folclore, pero no específicamente al aspecto musical, sino a lo que implicó el manifiesto del nuevo cancionero que allá por los comienzos de la década del 60 se hiciera en Mendoza y del cual participaron compositores, intérpretes y algunos otros integrantes del mundo del folclore que con este manifiesto venían a cambiar un poco el escenario tradicional de la música popular. Muchas cosas se hicieron en nombre del folclore desde las primeras décadas del siglo XX, épocas de su canonización como acontecimiento de identidad nacional. Estética e ideología, tendencias poéticas y concepciones musicales, préstamos e invenciones, posiciones políticas y circunstancias históricas se cruzaron, dialogaron o se tensionaron, contribuyendo a un impulso que, más allá de lo artístico, supo moverse, y aún se mueve, entre actitudes militantes o de natural identificación, pasando por el consumo más o menos pasivo y circunstancial ante un producto más de la industria cultural. Yo diría que, más que pasivo, diría un consumo más o menos masivo y circunstancial ante un producto más de la industria cultural. En este campo de conflictos y compromisos resulta siempre insuficiente el intento de delimitar una manera unívoca, de manera unívoca, ese conjunto de canciones que por costumbre aceptamos llamar como folclore. Folclore, en realidad, es el apelativo que la industria cultural y los medios de comunicación comenzaron a utilizar desde inicios de la década de 1940 para referirse a esas muestras del cancionero criollo, las que fueron recopiladas con método científico para quedar ordenadas en los cancioneros regionales y las que se producían ex novo, es decir, nuevamente, en los contextos del espectáculo para avivar los cancioneros comerciales. Este uso indiscriminado del término folclore lleva a la simplificación de las más o menos marcadas tensiones entre las distintas líneas directrices que desde los primeros estudios en la materia se dividieron en nativismo, tradicionalismo y proyección folclórica. Efectivamente, el rótulo folclore otorgaría una cierta aura de autenticidad, atributo que desde la aparición de Andrés Chazarreta resultaría una medida de valor determinante para cualquier expresión surgida de alguna de sus múltiples artistas, cada uno con su arista correspondiente. Con el término folclore se define la disciplina académica, su objeto de estudio y la proyección artística, y también una franja de consumo, por lo que el equívoco apelativo pierde eficacia y sentido crítico, nombra sin infalibilidad. Pero más allá de lo que el término nombra, esto que llamamos folclore a lo largo del siglo XX reunió bajo sus identidades las connotaciones de un verdadero movimiento, si se tiene en cuenta que desde los centros criollos de fines del siglo XIX hasta las peñas, academias de danzas de las décadas del 50 y 60 y los festivales hasta la actualidad, involucró a personas de diversos estratos sociales que también lo valoraban
por su significado simbólico como representación de la nacionalidad. El folclore fue una forma de sociabilidad posible que permitió a generaciones de hijos de inmigrantes sentirse parte de una tradición que sin embargo había sido elaborada en contra de ellos. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, desde las clases dominantes se articularon campañas para difundir sentimientos nacionalistas, a partir también de la reelaboración y valorización de un código de tradiciones. Lo que hasta ese momento había sido despreciado, ahora servía para connotar las bondades de lo argentino ante urgencias como la inmigración, que se asentaba sobre todo en los centros urbanos con, y esto entrecomillado, ideas extrañas al sentimiento propio y patrio como el socialismo y el anarquismo. Sin embargo, las clases populares que comenzaban a organizarse supieron apropiarse y traducir algunos de esos mensajes que venían de la élite, reivindicándolos desde un sentido propio, sin dejar por eso de sentirlos como representativos de lo nacional. Esta disputa sobre quién encarnaba con más autenticidad de lo argentino ponía por un lado a la oligarquía terrateniente, nacionalista y cristiana, por el otro a los sectores populares urbanos y suburbanos en vías de toma de conciencia de clase y organización. La puja daba cuenta del reacomodamiento social y por ende cultural del país de entonces, y ante la urgencia de la lucha de clases que planteaba el nuevo siglo en un país en pleno desarrollo, el folclore actuó como homogeneizador, un falso nivelador, para decirlo mejor, por sobre la división de clases y sus conflictos. Estaba el folclore y sus símbolos. En ese contexto, el folclore será el factor forzoso de unidad en lo nacional. Su emblema será la figura del gaucho, tan bueno como todos y cada uno de nosotros. Después bajé a los ríos donde pase la tarde litoral y era verde su pollera de sauces, para ser solamente materia de su aroma y llevarme en los ojos su irupe navegante. Un día de madera amaneció en el clima y la luz fue creciendo por dentro de los árboles como un río hacia arriba donde el agua se empina y llega a flor al tope del cielo y el paisaje. Bajo un sol de madera se yergue el día, ciñendo la cintura del Paraná. Por dentro del verano, mañana arriba, van los hombres del río sobre el caudal. Un rumor palpitante de hombre y semilla hunde en la verde entraña del litoral. El río suelta barcas y en las orillas madura una incesante labor brutal. Andar, andar, andar. Sueño y sol, sangre y sol, parten los hombres del río sudor y jornal. Andar, andar, andar. Sangre y sol, sueño y sol, con la bandera del grito sudor y jornal. Andar, andar, andar. Con los hombres del río vuelve la tarde, húmeda del aroma del naranjal. La luna ardía a lo lejos sobre las barcas y un delta de guitarra regresa al mar.
crepúsculo antiguo suelta la noche, entre la sombra verde del vegetal, cuando rompe el silencio de la fatiga, un grito navegante en la inmensidad. Andar, 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 sueño y sol, sangre y sol, vuelven los hombres del río, sudor y jornal. Andar, 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 sangre y sol, sueño y sol, sobre la espuma del grito, sudor y jornal. Andar, andar, andar. Comenzando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando cantar a Oscar Matus y recitar la primera parte a Armando Tejada Gómez, Los Hombres del Río, un tema del propio Armando Tejada Gómez y de Manuel Oscar Matus. Hemos elegido para ilustrar musicalmente, más allá de las intérpretes que van a escuchar, a un autor de los integrantes del movimiento nuevo cancionero, como en este caso Armando Tejada Gómez. Años después, el surgimiento de los medios masivos de comunicación, primero la radio en los 20 y ya en la década de 1950 la televisión, con su incipiente poder de multiplicación de los mensajes, modeló y cristalizó una idea de esparcimiento y consumo de las clases populares, introduciendo la equivalencia que todavía opera entre cultura popular y lo que apareció como cultura de masas. La incipiente industria cultural y del espectáculo terminaría entonces de trazar el esquema de verticalidad con que se imponían lenguajes, ideas, gustos, consumos y otras formas que daban marco a la vida cotidiana. La tendencia a homogeneizar inherente al mercado hizo el resto. El cancionero quedó encerrado entonces en formas poético-musicales señaladas por una tradición que se detuvo en el momento de su fundación. Sobre ese paisaje inmóvil, la idea de folclore delimitaría el sistema de subjetividades propias de los hechos artísticos, siempre controlados por valores que bajaban de un concepto esencialista que incluso podían neutralizar lo artístico. Pero además aparecerían algunos gestos de movilidad que también articulan la lógica inmóvil de una tradición. Y el primer gesto articulado de inconformismo ante la tradición del folclore, reflejo del espíritu de una época, surge con el manifiesto del nuevo cancionero, redactado a comienzos de la década de 1960 y presentado en épocas del llamado boom del folclore. El movimiento del nuevo cancionero es fundamentalmente el gesto de adhesión a una tradición para, desde adentro, renovarla. Y así se presenta explícitamente. El nuevo cancionero, dice el manifiesto, es un movimiento literario musical dentro del ámbito de la música popular argentina. No nace por o como oposición a ninguna manifestación artística popular, sino como consecuencia del desarrollo estético y cultural del pueblo y su intención de defender y profundizar ese desarrollo. Pasadas las décadas de aquel impulso renovador que enfrentó desde adentro a la tradición del folclore y sus maquinarias, quedaron apenas algunos nombres, un puñado de obras particularmente interesantes y la urgencia por nombrar lo que ya existía. Pero por sobre todo, el movimiento nuevo cancionero fue
una propuesta concreta para, en nombre de una música nacional con sentido popular, acortar las distancias que separaban al folclore del tango. Este fue uno de sus más preciados objetivos, propuesto en años del Club del Clan y la Nueva Ola. Y es curioso que haya intentado hacerlo desde adentro de la misma tradición que en su momento expulsó a la expresión ciudadana. En los años precedentes al movimiento, Mendoza tuvo una vida cultural particularmente rica. Antonio Salonia, hombre político que estaría ligado a la Unión Cívica Radical Intransigente, al igual que Armando Tejada Gómez en esos años, recuerda: allí estaban artistas europeos que adoptaron Mendoza, como Víctor Deleuze, Sergio Sergi, el gringo Asoni, el croata Zdravko Dukmelik, el chileno Lorenzo Domínguez, y estaba, claro, Carlos Alonso. Allí estaba un imprentero italiano como Guido da Curcio, escritores como Antonio Di Benedetto, Humberto Crimi, Ricardo Tudela, Enrique Ramponi, Alberto Rodríguez, Fernando Lorenzo, Víctor Hugo Cunio. Allí estaba la casa de los 7 hermanos, con Luis Quesada a la cabeza. A este hervidero de gente creativa vino a parar, dice Salonia, Mercedes Sosa, recién casada con Matus. Desde fines de la década de 1950, en un ámbito provincial potenciado por circunstancias internas y externas, maduraba la idea de una declaración pública que plantease nuevas plataformas estéticas e ideológicas para la canción de raíz, que por entonces, bajo el rótulo folclore, se encarnaba en un éxito comercial creciente. El 11 de febrero de 1963, el diario Los Andes publicaba en su sección Artes y Espectáculos la noticia de la realización aquella noche de un evento en el Salón del Círculo de Periodistas de Mendoza. Se trataba del concierto de presentación del manifiesto del nuevo cancionero. La foto que ilustra la nota muestra en un sillón de la redacción a los músicos Tito Francia, Juan Carlos Cedero y Oscar Matus, los poetas Armando Tejada Gómez y Pedro Horacio Tusoli, la cantante Mercedes Sosa y el bailarín Víctor Nieto. Como un pañuelo, el amanecer, y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer, y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer. Madrugaba en la luz un rostro ondulando en la inmensidad, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz.
por el aire va y un caliente rumor de fraguar canta en el metal y un caliente rumor de fraguar canta en el metal y en el oeste el color del vino sobre el manzanar, dulce caña en el aire el norte del litoral, dulce caña en el aire el norte del litoral. Es hermoso de ver cómo crece el trigal, ondulando la inmensidad, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz. Escuchábamos Samba del Nuevo Día, un tema de Armando Tejada Gómez y Oscar Cardoso Ocampo en la versión de Los Trovadores. Además del músico Eduardo Aragón, ausente para la foto de la que comentábamos que había aparecido en el diario Los Andes, pero presente en el concierto, ellos son los que firmaron el documento que más que introducir un nuevo paradigma de canción en la tradición argentina, le puso nombre y con ello le dio entidad algo tan antiguo como cantar con fundamento. Sin nombrar es crear, el manifiesto del nuevo cancionero instituyó un nuevo espacio en un panorama que hasta entonces, entre las tentaciones de la industria del entretenimiento y la coyuntura sociopolítica sobre la que se fundó la necesidad del cambio, dominaba la tendencia paisajista y acrítica de sus albores, si bien eran numerosas las muestras de superación de esos modelos que en distintos lugares del país comenzaban a elaborarse. Con la perspectiva del tiempo a favor, Mercedes Sosa recuerda décadas después la noche de presentación. Dice Mercedes: no sé por qué razón, la gente de entrada creyó totalmente en nosotros. Yo ya estaba siendo reconocida como una mujer que cantaba muy bien. De aquella noche me queda el recuerdo del fervor general, de la actuación de ese gran músico y virtuoso guitarrista Tito Francia, con todos los guitarristas de Radio de Cuyo, de Mamadera, Eduardo Aragón, de Víctor Nieto, de Martín Ochoa, del Chango Leal. El lugar estaba colmado por intelectuales, artistas, gente de la farándula, pero había ciertas ausencias notorias de algunos que tomaron lo nuestro como una cosa política. Y se equivocaban porque lo nuestro pasaba totalmente por lo artístico. Pero los pelotudos envidiosos de siempre, concluye Mercedes Sosa, dijeron: estos son comunistas. Yo para entonces todavía no sabía muy bien qué era el comunismo. Tejada Gómez, por su parte, recordaba aquella instancia con optimismo militante. Presentamos la producción de lo que llamamos Nueva Canción y además leímos el manifiesto. Ya me habían entrevistado a mí medios de Buenos Aires preguntándome si esto era una moda pasajera o si tenía alguna posibilidad de permanencia. Les contesté con el manifiesto y les hablé acerca de la necesidad de introducir dentro de las profundas raíces del canto folclórico la nueva situación que se estaba produciendo, tanto musical como literaria y social, en nuestro país. Pero nosotros disentíamos del hecho de continuar repitiendo in eternum la memoria de nuestros abuelos. Como nueva generación, nos veíamos obligados a declarar y practicar un arte que, partiendo de las raíces y sin desvirtuarlas, entregar el aporte de las nuevas generaciones. Arraigado en la tradición del pensamiento divergente moderno también, en los ámbitos artísticos el manifiesto era una herramienta acreditada de exploración de la realidad y de toma de posición
en un estado de cosas cuyo complejo arco ideológico muchas veces no necesitaba definir con claridad los límites entre política y estética. La praxis vanguardista, a través de la redacción de un escrito en el que se explicasen ideas y estrategias superadoras de los sistemas de jerarquía que impone el canon imperante, revela inicialmente energía política y autonomía ideológica. El manifiesto era el medio para poner en escena un nuevo sujeto, con sentido de convicción desde la organización. La voluntad reflejada en un manifiesto tiene una fuerza que supera la de la palabra escrita, la fuerza de la palabra impresa. Los impulsos engendrados por el movimiento nuevo cancionero tenían que ver de manera directa con las vanguardias que en las primeras décadas del siglo XX plantearon y explicaron en Europa y en América la irrupción de nuevas situaciones artísticas y en general rupturas, a veces violentas, con un pasado considerado agotado y reaccionario. La tradición de la herramienta manifiesto, que hasta los años de elaboración del manifiesto del nuevo cancionero se había desarrollado en la Argentina, tenía que ver casi exclusivamente con la pintura, la literatura, y en general era ajena a la canción como objeto artístico y a la cultura vernácula como ámbito de desarrollo. Tejada Gómez y Oscar Matus, los ideólogos de lo que pensaban debía constituirse como un movimiento, tenían ideas muy claras de lo que buscaban: introducir la problemática de la canción y sus circunstancias en territorios hasta entonces ajenos, como el de la cultura escrita. El aura política de un manifiesto alejaría el folclore de los ámbitos comerciales en los que se desarrollaba entonces, colocándolo en un nuevo lugar. Así, a través de la herramienta manifiesto, la canción se ubicaría a la altura del canon de la cultura. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Cerrando la ilustración musical de esta primera media hora, la hacíamos escuchando a Mercedes Sosa interpretar de Armando Tejada Gómez y César Isela, Canción de las Simples Cosas. Con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para volver seguidamente con la segunda parte de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Ya regresamos. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los demás. Todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás. En Radio Rebelde AM740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Los martes de 18 a 20. Escuchá La Voz del Obrero. El boletín semanal de los trabajadores y sus luchas. Análisis, opinión y noticias. La Voz del Obrero. Conduce Gustavo Galeano. Un programa con conciencia de clase. Todos los días, a la medianoche, te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví. Bien, aquí estamos nuevamente después de la tanda institucional para completar la segunda parte de Yo Nací en este país. Hoy, en esta edición del martes 13 de febrero del 2024, dedicada al movimiento nuevo cancionero relativo al folclore iniciado allá por el año 1963 en la provincia de Mendoza. El movimiento nuevo cancionero está expresado con claridad en un lenguaje directo que no apela a alegorías rebuscadas. Y si bien sus enunciados son por momentos vehementes y manifiestamente renovadores, lejos están de ser revolucionarios en el sentido de promover rupturas con una tradición. En todo caso, el movimiento se reconoce en la tradición de la canción argentina a partir de la necesidad de abrir en su esfera una instancia superadora. La búsqueda, dice, de una música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino. Comienza el texto redactado por Tejada Gómez sobre las ideas de Matus. La preocupación por explicar que el cambio propuesto es parte natural de una evolución inevitable que se elabora en el pueblo es el primer gesto del movimiento, un gesto integrador. El texto propone a Carlos Gardel como síntesis de esa idea, figura que en un punto podría resultar ambigua. Si como protagonista de esa evolución Gardel es ejemplo de construcción popular, por otro lado representa lo que el movimiento señala como la preeminencia que en lo cultural, político y social y económico tendría Buenos Aires sobre el resto del país, advirtiendo que la deformación geosociológica que este hecho político provocó en todos los órdenes de la vida del país debía alcanzar también a la música nacional de inspiración popular. A partir de esta última definición, música nacional de inspiración popular, el movimiento nuevo cancionero lo refiere un espacio preciso que, como alguna vez fue, debe congregar tango y folclore, la ciudad y el campo. Una separación de géneros que el manifiesto condena, atribuyendo en este sentido responsabilidades a la industria. Dice el manifiesto, es que el tango
Merced a su buena suerte, ya había caído del ángel popular a las manos de los mercaderes y era divisa fuerte para la exportación turística. Fue entonces cuando lo condenaron a repetirse a sí mismo hasta estereotipar un país de tarjeta postal, farolito mediante, ajeno a la sangre y el destino de su gente. Y enseguida traslada las culpas al plano político, aunque sin ser del todo explícito, diciendo: entonces se perpetró la división artificial y asfixiante entre el cancionero popular ciudadano y el cancionero popular nativo de raíz folclórica. Oscuros intereses han alimentado hasta la hostilidad esta división que se hace más acentuada en nuestros días, llevando a autores, intérpretes y público a un antagonismo estéril, creando un falso dilema y escamoteando la cuestión principal que ahora está planteada con más fuerza que nunca. La reconstrucción de los lazos entre la música del puerto y la de las provincias es más que un enunciado para los integrantes del movimiento. En una entrevista concedida a Radio Nacional Mendoza, Daniel Talquenca recuerda la noche de presentación del manifiesto con la interpretación del cuarteto contemporáneo del tema Lo que vendrá, de Astor Piazzolla, con letra de Armando Tejada Gómez. El movimiento nuevo cancionero planteaba, en fin, un desafío a los rótulos de la industria con, dicho en sus propias palabras, la búsqueda de una música nacional de raíz popular que exprese al país en su totalidad humana y regional. Lo que el movimiento endilga con lacónica candidez a oscuros intereses es en realidad la referencia a uno de los episodios más significativos en la construcción de la tradición que comenzó en los primeros años del siglo XX. La discriminación del tango del resto de las músicas criollas, reflejo ideológico de la oposición provincias versus gran ciudad. En el pensamiento dominante de la época, esta postura ligada a un romanticismo nacionalista con fuerte ascendencia católica resultaba conveniente en la coyuntura de la inmigración masiva. La pureza del campo era la que salvaría la corrupción de los valores en la ciudad. La verdadera argentinidad debía estar entonces en las provincias, lejos de la decadencia moral del puerto que perdía identidad en manos de una inmigración que llegaba para formar parte de las clases populares sin más capital que ideas socialistas o anarquistas. Cielo por la samba, duende andaba al aire, enredándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz, como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, base azul de samba, dulce región de mi soledad.
Dios te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol. Pero te quedas ya quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós, pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del día pasó. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, base azul de samba, dulce región de mi soledad. Las voces blancas cantaban Samba Azul, un hermosísimo tema de Armando Tejada Gómez y Tito Francia, dos justamente de los firmantes del manifiesto Nuevo Cancionero. El creciente cosmopolitismo de la ciudad-puerto traería consigo esas ideas nuevas y nuevas formas estéticas que reflejarían los continuos cambios en la dinámica social. Los suburbios perderían sus características rurales para convertirse en barrios obreros, zonas suburbanas en las que el gaucho desarraigado derivó en el compadre y el compadrito, piezas de un proletariado urbano que en un nuevo escenario fue musarrea para nuevos relatos de la inspiración popular, desde el lírico Evaristo Carriego y su obra El alma del suburbio, hasta la Carta Gaucha, la enérgica obra de Juan Cruzao, publicada en 1928 por la editorial anarquista La Protesta, que llegó a vender 150.000 ejemplares. En este contexto de nuevas ideas, los ideales transformadores animaron espacios culturales importantes, producto de las profundas convicciones de que la cultura debe ser vínculo esencial y vehículo para la revolución social. Es la época de la difusión de la prensa periódica y del libro popular a bajo costo, en un país que entre 1880 y 1910 impulsó el surgimiento de un nuevo lector, producto de las campañas de alfabetización con que la nación urdía una estrategia de modernización. Nativos y extranjeros se vieron beneficiados por el proyecto educativo que surgió de ese contexto y en posesión del mismo instrumento de simbolización del modelo tradicional de cultura letrada, el lenguaje escrito. Los nuevos lectores establecieron zonas de contacto con ella, pero también de fricción y de disputa. Para los anarquistas, por ejemplo, la cultura sería, más que una herramienta de propaganda, una misión en busca del rol del movimiento obrero y del sol del porvenir. En 1893, la librería Escuela Moderna publicó un cancionero revolucionario bilingüe, español e italiano, en el que se incluían Guerra a la burguesía, un tango, y milongas sociales del payador libertario, de Bernardo Sánchez, conocido también como el Pobre Gaucho, deportado de Buenos Aires a fines de ese mismo año. Ya entrado el siglo XX, la editorial La Protesta, siguiendo la tradición anarquista, publicó obras de Bakunin, Enrico Malatesta, Kropotkin y Simón Radowisky, por supuesto, pero además Carta Gaucha, un folleto que tuvo gran aceptación, en el que Juan Cruzao, autor y trabajador rural, se dirige a ese proletariado orillero diciendo: paisanos hijos de esta tierra, gauchos trabajadores, paren la oreja y escuchen lo que les va a contar este gaucho andariego,
que no se ha pasado la vida entre la ceniza del fogón, sino trabajando y trabajando para que coman otros que no trabajan, que es lo peor. Más allá de lo pintoresco del lenguaje, es significativo que el mensaje vaya dirigido de gaucho a gaucho, aún en épocas en las que del habitante del campo quedaban solo recuerdos. Otra manera de estrategia gauchesca en la puja de valores e identidades, esta vez desde los sectores populares. Payadores urbanos como José Bettinotti y Gabino Ezeiza, encumbrados y prestigiosos incluso más allá de los ámbitos del espectáculo, serían modelos que seguirían los payadores anarquistas, de entre los que se puede mencionar a Evaristo Barrios, autor de Del encancha a las mujeres, un por entonces poco usual alegato de igualdad entre géneros. También Andrés Cepeda, que escribió casi todos sus versos en la cárcel, algunos de ellos musicalizados y cantados por el dúo Gardel-Razano, y Luis Acosta García, autor de Dios te salve mijo, que cantó el dúo Magaldi-Noda. Más tarde, muchos artífices del tango, Luis Teixeira, José González Castillo, Juan de Dios Filiberto, Enrique Santos Discépolo y Homero Mansi, por ejemplo, simpatizarían con las ideas anarquistas. Regreso a cantar tonadas de sol a sol por la sangre, como cantaba la vida en la raíz de mi padre. Caballos de vida nueva, la vida es una tonada. No quiero cantar olvidos, ni recordar lo que amaba, porque son como dos muertes, el olvido, la distancia. De lejos me queda cerca volver cantando tonada, una ronda de torcas me hace ronda los sausales, y soy niño de nuevo, magia en la tarde, pájaro y canto juegan el polvaderal. A Mendoza enamorada, mi canto regresará. ¡Viva Mendoza! Voy de paisaje en el alba y me parezco al paisaje. Por fuera el verde del clima, por dentro el sol de la sangre. El paisaje va conmigo y es un hermoso habitante. El viejo viento de otoño, compadre de los nogales, me trae cuando regresa la dulce voz de mi madre. De tanto cantar tonadas, ya soy pariente del aire. Una ronda de torcas le hace ronda los sausales, y soy niño de nuevo, magia en la tarde, pájaro y canto juegan el polvaderal. A Mendoza enamorada, mi canto regresará.
Nuevamente la voz de Mercedes Sosa interpretando de Armando Tejada Gómez y Tito Francia, Regreso a la tonada. La cultura fue entonces el territorio de disputas, de acuerdo a lo que veníamos expresando, entre posiciones, cada una con una nación moderna. Dos modelos de fuerza-trabajo para dos ámbitos distintos. Uno, el que provenía de la Constitución de 1853, con Domingo Faustino Sarmiento y Nicasio Oroño, que hablaban de una inmigración dirigida a ocupar el campo, y otra línea, con más concretos intereses, representada por Bartolomé Mitre y Guillermo Rawson, que sostenían que de manera espontánea la inmigración debía radicarse en Buenos Aires por la gravitación propia de la ciudad y la provincia. Buenos Aires, la ciudad que más influyó en las provincias, la más reciamente agredida por la orientación extraña, encabezó las reacciones nacionalistas. Es ilustrativo recordar que en esta ciudad, hacia 1890, periodo comprendido entre 1890 y 1910, de cada 3 adultos, 2 eran extranjeros, enfatiza Carlos Vega. Dice, cuando hablamos de influencias europeas sobre la Argentina, no debemos pensar en grandes grupos de intelectuales y artistas extranjeros. Continúa el folclorólogo y descalifica a los inmigrantes por su actitud materialista, como definía a las ideas de orientación socialista y anarquista. Con idéntico desprecio, el nacionalismo veía en esa actitud materialista de la inmigración la ignorancia de los ideales, las artes, las letras, la religión, la moral, los valores de la clase dominante en un mundo naturalmente, esto entrecomillado, fundado sobre la explotación y el capital. Esta postura nacionalista tendría su respaldo épico, la obra El payador de Leopoldo Lugones. En 1913, en el Teatro Odeón de Buenos Aires, Lugones se consagra como el escritor oficial e ideólogo de un paradigma de argentinidad que ponía la expresión incorrupta de los habitantes del campo en la voz de la oligarquía. Lo hace a partir de una serie de conferencias en las que Martín Fierro es elevado a epopeya fundacional de la nación argentina, que serían la base del Payador, libro que terminó de escribir en París en 1916. Esta canonización literaria y política se despliega a partir de una detallada analogía del poema de José Hernández con las grandes epopeyas clásicas y medievales. El gaucho, aquel malentretenido que Sarmiento describía en Facundo, aparece ahora como el héroe de la conquista y la emancipación, además de vigía implacable de la frontera en la gesta civilizadora del desierto. Lugones destaca su raigambre hispánica, mestizo, hijo de indios y españoles, pero coloca en un plano secundario sus características indígenas. La sabiduría, la espiritualidad, el sentido de la justicia eran atributos del gaucho, cuya economía de palabras y cierta adustez de su gesto tenían que ver, sobre todo, con su marcado sentido del pudor. A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Le digo amor, me niego. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza, la historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla? Si hay un niño en la calle. Deshonra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa
dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, transitar sus países de bandido y tesoros poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo, ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino de lo hostil ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no es inútil mi juventud de música. Y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan dos maneras de conseguir el mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Exactamente ahora, si llueve en las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción en las ventanas, no debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una oscura ganancia, porque si no las manos son dos fardos inútiles y el corazón apenas para. Cuando uno anda en los pueblos del país o va en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa. Porque uno norte adentro y sur adentro encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades, nutriéndose de trigos, vides, cañaverales donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de madres con horario y padres silenciosos molidos en las fábricas. Hay días que uno, andando de madrugada, encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y uno recuerda nombres, anécdotas, señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la balsa, en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario, en tanto sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo y ellos son accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. A esta hora exactamente hay un niño, presidente. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Pero él viene hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido, como un niño en la calle. Narrando la ilustración musical del día de la fecha, en este caso lo hacíamos con un poema de Armando Tejada Gómez, recitado por el propio Armando Tejada Gómez. Hay un niño en la calle. Honestidad intelectual mediante, como lo hacemos siempre. Para trabajar este texto nos hemos basado en apuntes sobre la genealogía y valor en el folclore, el nuevo cancionero y la herida absurda de Santiago Giordano. Con esto nos vamos a retirar, si os quiere, hasta el próximo martes, cuando nos volvamos a encontrar en el éter con una nueva edición de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Más que nunca, patria o muerte venceremos, es la consigna. Chau. Gracias por su atención, será hasta el próximo martes. Pásenla bien.